Listo. Pues mucho de revisión del examen no va a haber, porque obviamente cada uno de ustedes a lo mejor haya encontrado distintas reportes o lo habrán escrito de distinta forma. Habían algunos microorganismos que les iban a tocar al azar a cada uno, entonces esperaría que haya también bastante diversidad en ese sentido. La aplicación del repositorio pues no estaba muy complejo, pues por eso mismo les puse solamente esos limitantes con 10 unidades formadoras de colonia y sin modificar el estado físico, que hagan la evaluación de en cuánto tiempo. Entonces va a ser también un poco para mí, a tener un poco de estimación de cuánto más vale sus capacidades analíticas. O sea, este gráfico que me indica que tanto, que tampoco, es mucho, es bueno, según lo que les haya tocado y lo que tenían que revisar, pues eso será lo que estará evaluado en este caso. Y pues nada, a seguir con la clase. Habíamos revisado hasta el día viernes un poco de esto de los factores extrínsecos de crecimiento. Entonces habíamos hecho pues algunas sugerencias, o habían hecho ustedes algunas sugerencias. En este sentido, para evitar estas complicaciones, más que nada la contaminación de la materia prima, pues son prácticas de higiene, son buenas prácticas de manufactura, es utilizar agua limpia, es utilizar productos certificados, buenas prácticas agrícolas también en cuanto a los productos que nos van a proveer o que nos van a traer los proveedores en este sentido. También el almacenamiento, si es refrigeración, si es congelamiento, pues lo que sea adecuado para evitar estas contaminaciones de la materia prima. Si bien este trabajo que ustedes van a hacer va a ubicarse mucho más en lo que sería un ambiente industrial, pues obviamente hay una mejor forma a veces de entender esto cuando se trazan ciertos paralelos con lo que es las actividades de preparación de alimentos en casa, con lo que pues deberían o llegarían a hacerlo en lo que es la industria. Entonces, inclusive también ubíquense en que por lo general ustedes van a ser las personas a cargo de otras que serán solo operadores. Y digo solo en el sentido de que quizás en un principio no son personas que tienen una preparación técnica como la que tienen ustedes o la que van a tener ustedes, pero a la par hay que también entender que hay mucho de la experiencia que estos operadores pueden traer al equipo. Yo, por lo menos cuando trabajaba en una farmacéutica, la gente que trabajaba ahí, que no se graduó de la universidad en nada que tenía que ver con lo que estábamos trabajando, tenía un buen entendimiento sobre lo que eran tanques biofermentadores. Y esto es algo que quizás nosotros en microbiología lo vimos en la universidad pues muy ligeramente, no teníamos un conocimiento tan amplio. Entonces, un poco para también ubicarnos en que tampoco es que ustedes tienen la última palabra, todo el conocimiento siempre para aprender, pero bueno, en todo caso, les digo, a veces vale la pena tener estas formas de interactuar con la gente, como les digo, hacerles comparaciones de algo que sea un poco más didáctico cuando les están tratando de indicar algo. Entonces, si el personal operador a su cargo, pues precisamente están manipulando materia prima, cualquier tipo de estos productos, es bueno pues llegar a conectar con ellos pues con estas estrategias, digamos, de esta forma de ver y de es un poco asociar la preparación de alimentos que se hace en casa con lo que vendrían a ser nivel de hospital. Lo que variaría en este caso son volúmenes de producción y pues equipos que se emplean, pero tratamos de seguir o de llevar lo más cercano posible. Ahora bien, a partir de la materia prima, por lo general, es de dónde vienen los contaminantes a la industria. Es decir, en una planta en la cual, digamos, ustedes tienen un buen capital de dinero, o hay una inversión interesada en
realizar una planta de producción a pequeña o gran escala. Ustedes compran equipos de acero inoxidable porque saben que son los de mejor limpieza, buena transferencia de calor, que no se corroen fácilmente, que no lixivian los metales o el alimento. Y en este sentido son los que están, digamos, en este sentido, lo que se prefiere, o más que nada, de hecho, casi que se obliga, no es tanto una cuestión de opción, sino más vale si es que quiero certificar mi planta como una de producción, inclusive para exportar, deben cumplir ciertos patrones. Y uno de esos es precisamente emplear todas las superficies en contacto con el alimento que pues por lo general sean de acero inoxidable. Pintura que sea de fácil limpieza, una línea de producción lineal, es decir, parto del almacén, y bueno, más vale hagámosle en una gráfica en este sentido para a ver si se puede hacer un poco más dinámico, más viable que se logre entender. Esto verán con más detalle tal vez en seguridad alimentaria, en la materia que tenga que ver con este parámetro, pero un poco para que también que yo también he dado esa materia. Así que para aclarar un poco esos conocimientos acá. Ya, entonces, en una planta de producción, lo ideal sería siempre que se manejen, como les dije, un flujo lineal. Entonces, cuando tratamos de manejar algo en este sentido, pues tenemos áreas de producción integrales. ¿Cuál sería la primera área de producción a la que llega el producto? ¿Llega el producto, dijo ingeniero? Sí, sí llega la materia prima en este caso. Ah, ¿Qué harían con esa materia prima? Directo se va a la producción. primero pasa por un, me imagino, ¿Lavado? ¿no? Vemos que la primera etapa sería aquí, en el almacén. Profe, ¿no sería lo que es la cosecha, materia prima, planta productora, el transporte, distribuidora, hasta el último consumidor? Exacto. Hacemos la primera etapa, va a ser la bodega. Luego, solo para simplificar en este sentido, vemos que la siguiente sería el área de producción, la siguiente sería el área de empacado y consideremos una más que sería almacenamiento de producto terminado.
aquí tendríamos producción. Aquí tendríamos empacado. Y el almacén. ¿Vale? No sé por qué no. Pues, yo grafico de forma en mi Jamboard y acá les sale cualquier otra cosa. ¿No? La idea es que este, este producto que ingresa a bodega, este producto que ingresa a la primera etapa, no siempre vamos a estar esperando de que tenga la mejor higiene, que venga estéril, libre de contaminantes, nada por el estilo. Entonces, en este sentido, cualquier tipo de contaminación que pueda ingresar se quede aquí. Que aquel sucio, cualquier superficie contaminada, cualquier, inclusive hasta los mismos empaques primarios en los que nos vienen los productos, quizás solo den hasta a esta etapa y pasen a otros recipientes, a otros contenedores que nosotros tenemos que estén limpios. Entonces, previo a que sean mandados a la etapa de producción en este sentido, se puede hacer en esta primera etapa por lo menos una primera limpieza, una limpieza primaria o en tanto en cuanto se pueda, eh, pues precisamente descontaminar el producto, ¿vale? Entonces, luego cuando pasa a producción, no es que tampoco aquí estamos libres de contaminación. En producción, ¿quién o qué podría ser la fuente de contaminación en la segunda etapa? Los materiales, tal vez. Las superficies en contacto. ¿Algo más? Los trabajadores. Los operadores. Entonces, tanto las superficies en contacto y las superficies en general como los operadores. Entonces, superficie de trabajo, como bien puede ser un tanque de mezclado, como podría ser un tanque de calentamiento, podría ser también las cuchillas, bueno, cualquier tipo de dispositivo que estoy utilizando para cortar, para moler, para homogenizar, para separar, cualquiera de estos pueden ser fuente de contaminación. Evidentemente ahí tengo una tarea bastante sencilla. O digamos, en este sentido, la objetiva, la dinámica sería sencilla. Limpia una superficie limpia me genera de que mi producción sea también limpia, pero también entra en consideración el operador. Entonces, si el operador o bien en esta área requiere uso de guantes o no, pero si es que no es con uso de guantes, sí usualmente se siguen unas ciertas prácticas de lavado de manos, de incluso utilizar un uniforme que solamente lo pueden, pues, evidentemente, usar dentro de la empresa y ciertas condiciones que pues tratan de minimizar la fuente de contaminación en esta segunda etapa. Luego en el empaque puede ser lo mismo. Los operadores que están a cargo del empaque, si es que no estamos manejando un empaque, digamos, o una maquinaria de empaque, puede haber una fuente de contaminación ahí, como también el material de empaque propiamente dicho. Ahora bien, el plástico, el metal, el cartón, en el plástico, el aluminio, no suelen ser fuentes de contaminación. Jean-Pierre, comenta. Profe, una pregunta. Aparte, digamos que las prácticas de higiene que tiene el operador, también sería lo que son los contaminantes físicos, biológicos, químicos. ¿Serían o no serían los que influyen en Claro, eso?
Claro, obviamente como estamos más hablando ahorita de microbiología la, como la materia, claro, es lo que más me interesa a mí que ustedes sepan, pero claro, puede haber una contaminación química en cualquiera de estas etapas. Y de hecho, en todas las etapas puedo haber una contaminación química a partir de los desinfectantes que yo empleo, de los de cualquier tipo de detergente, desinfectante, cualquier tipo de estas sustancias, yo podría estar teniendo una fuente de contaminación. Cuando ustedes manejen maquinaria y tal vez no sean los directos, o evidentemente no van a ser los que están operando directamente la maquinaria, pero van a ver que ellos para engrasar los engranajes emplean grasa de grado alimentario. Entonces, si es que esta grasa llegase a entrar en contacto con el alimento, no contamina, no genera algún cambio no esperado, un cambio pues que pueda generar algún daño al alimento. Entonces, ahí tenemos dos fuentes de químicos que podrían haber. Igual, contaminantes físicos podría ser, igual, si estamos manejando un equipo de metal, es, es en algunas áreas de control, especialmente donde se maneja, por ejemplo, maquinaria de extrusión, que son pues unas formas de moldes. Por ejemplo, cuando compramos los cachitos, los panchitos, este producto es un extruado. Si compramos ciertos cereales con formas, con ciertas pues particularidades, estos son extruados. Y hay un roce entre distintas partes metálicas que puede generar ciertas limadas metálicas que pueden caer en el producto también. Entonces, son contaminantes físicos que podrían estar ahí también. No sería lo óptimo, pues, pero como les digo, si es que alguien está trabajando a una pequeña escala y de ahí de repente está empleando algún tipo de material de madera, podría haber también unos pedazos de madera que podrían ir a parar en el producto. Entonces, en general, en todas las etapas podrían haber contaminantes físicos, químicos, biológicos y también lo que podría ser este sentido, lo de las plagas. ¿Y por qué lo pongo aparte? Porque no necesariamente que esté una plaga quiere decir que haya una contaminación microbiológica en este sentido. Si es que mi materia prima son algún tipo de frutos y tengo ratas ahí en la bodega, puede ser que por consumo haya un daño superficial, no necesariamente que haya una contaminación, pero puede haber ese problema. Ahora bien, muchas veces asociamos esto con suciedad, pero en todo el sentido de la palabra, hablando en este sentido de tal vez heces y otros tipos de producción de estas plagas que podrían, en este caso, dañar el producto. Entonces, por eso más o menos se manejan en esos rangos físicos, químicos, microbiológicos y también vale la pena incluir ahí lo que serían contaminantes de plagas. Entonces, igual, como pueden haber plagas en la bodega, bien podrían haber en la producción, en el empaque y en el almacén. Esto no es algo ajeno, no es algo que está limitado ni que no sucede en esas etapas. Por eso también para una industria que está por lo menos aprobada aquí en el país como buenas prácticas de manufactura, el BPM, y más aún si es que tienen un plan HACCP, que es este de análisis de peligros y puntos críticos de control, para tener este sello, para tener esta certificación, para poder decir que mi empresa tiene estas verificaciones, deben haber este control también de plagas. Entonces, como les mencioné, en cada una de estas etapas puede haber una fuente de peligro, puede haber una fuente de contaminación que en este sentido, desde toda óptica o pues yo como operador, yo como productor, trato de limitar la posibilidad de que esto se dé. Aquí mismo en la imagen de la diapositiva vemos que está haciendo un lavado con agua potable. Y claro, eso es lo que esperaríamos todos, que en una industria tengamos acceso a agua potable, agua limpia. No siempre va a ser el caso, como les había mencionado, tal vez plantas que están en escenarios un poco más rurales, un poco más alejados de los ejes urbanos donde hay una buena dotación de agua potable. Claro, ahí sí, cerca de las capitales, en ciudades pequeñas o grandes, sí que va a haber esto, pero tal vez en pueblitos un poco más pequeños, tal vez no sea siempre el caso. Entonces, habría que ver también cómo esta es una fuente de contaminación. Y de hecho, vemos.
Aquí tenemos ciertos microorganismos que nosotros podríamos asociar a microorganismos que podrían pasar del agua al alimento. Entonces, evidentemente, si estamos empleando agua potable, no me esperaría que fuese el caso. Pero de todas formas, ubiquémonos sobre una planta que pues por precaución, por una serie de condiciones, tienen tanques de agua ahí continuamente, pues para tener una producción que no se detenga en el supuesto caso de que exista un corte de agua. No estamos ajenos a trabajos en las calles, trabajos de pues, cualquier tipo de operación, en este caso del agua potable, entonces podrían haber estas interrupciones que serían bastante complicadas para lo que son los procesos productivos. Entonces, desde este punto de vista, se podrían manejar, como les digo, estos tanques de almacenamiento de agua. Entonces, durante este proceso de almacenamiento, podría darse entonces que exista una contaminación asociada a esto. Es decir, por el hecho de que el agua está ahí almacenada, ustedes saben, si el agua se almacena, si el agua se empoza, hay gran posibilidad y gran probabilidad de que exista un cierto grado de contaminación. Entonces, podría haber esta fuente no esperada o esta fuente quizás no cuantificada, no siempre esperada de contaminación. Pero bien, más yo diría que esto está asociado a lo que son los procesos de producción. Entonces, agua de riego, como les mencionaba, por más agua potable que tengamos, esta agua de riego, pues evidentemente está teniendo contacto con los suelos y los suelos evidentemente no son estériles. De ahí que los que más a menudo vamos a encontrar en el agua de riego como bacterias, solamente por el contacto con el suelo en este sentido, serían micrococcus, que son en este sentido obviamente cocos que son bastante resistentes a la temperatura, entonces son los más fastidiosos en este sentido por el hecho de contaminar al alimento, contaminar la producción, más no lo van a ver asociado en ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de intoxicación en este sentido por este hecho. Más viven fuera de nuestros organismos, entonces tienen más que ver con una estimación de contaminación ambiental. Si es que yo en mi laboratorio de control de calidad, si es que estoy validando algún tipo de proceso o inclusive si estoy validando la materia prima que me está entregando mi productor o el proveedor y encuentro muchos micrococos, entonces entiendo de que, supongamos, estoy manejando algún tipo de producción, qué sé, se les ocurre que ustedes quieren hacer unas papas fritas como estas que vienen congeladas y pues quieren hacer esta producción. Como este proceso previo de freído para que estén prácticamente listos para el consumo, que no sé si es que habrán comprado esos en el supermercado, este tipo de presentaciones, entonces solo llega donde el consumidor, le pone en el horno, le pone a freír y ya están listos en pocos minutos. Veo que constantemente esta papa se me está dañando o que hay ciertos procesos de deterioro pues muy acelerados y valido pues precisamente el producto que me están entregando y veo por ejemplo esto. Haría esta asociación directamente con el agua de riego que están empleando. Quizás los canales, quizás el agua se estén posando, bueno, una serie de condiciones que podrían facultar esta contaminación. Igual Pseudomonas en este sentido es otro de los microorganismos muy fastidioso que no necesariamente está asociado con alguna enfermedad. De hecho, no les puse eso o a ninguno les tocó este microorganismo por esa condición también. No está asociado realmente a enfermedades transmitidas por alimentos. Afortunadamente, su desarrollo en el tracto gastrointestinal es bastante limitado por la velocidad de digestión, por las condiciones de digestión en este sentido. Ahora bien, si es que la problemática que me da Pseudomonas es su asociación con la formación de biofilms.
en la superficie de distintas, inclusive alimentos, como también podrían ser distintos equipos. Entonces, si es que mi alimento está contaminado con pseudomonas y estas pseudomonas pasa a contaminar en cambio mi equipo, esto podría dar pie a que no solamente tenga el crecimiento de pseudomonas en ese equipo, sino también que se asocie y le permite el crecimiento de una listeria, de una salmonela, de una echerichia en ese biofilm, en esa placa, en ese sarro que se podría producir en un equipo. Entonces, de ahí viene la problemática, no tanto en sí pseudomonas como fuente de contaminación, sino más vale que asiste, que ayuda, que permite que otros microorganismos contaminen precisamente esa línea de producción. Con los que vienen de esos, pues quizás, o más vale, evidentemente es mucho más sencillo pues, estimar esta influencia sobre el producto. Entonces entendemos de que todo aquello que venga de ese, lo que nos preocuparía ahí, lo más relevante en este sentido serían tanto enterobacterias, enterococcus. En este sentido, lo que les mencionaba, siempre ubiquemos un poco también el origen de las palabras para esta asociación entero, todo lo que es que está referido a esta palabra quiere decir, bueno, lo que es estómago, intestino, todos los órganos del tracto gastrointestinal. Entonces, cuando hablamos de enteropatógenos, son precisamente microorganismos que generan enfermedad a lo largo del tracto gastrointestinal. Entonces, asimismo, enterobacterias, enterococcus en particular, pues serán todos aquellos microorganismos que yo encontraría normalmente, usualmente en la microbiota del intestino de los animales. Entonces, como en el mejor de los casos encontraría un Streptococcus, en el mejor de los casos encontraría hasta una levadura, podría encontrar una Escherichia coli. Y como les menciono, no siempre Escherichia coli va a estar asociada con enfermedades. Ahora bien, muchos de ellos sí son patógenos. Entonces, arriesgarme precisamente a validar un proceso o validar un producto en el cual hay una contaminación por Escherichia coli, yo no me aventuraría. Si es que encuentro Escherichia coli, yo prefiero estimar como que fuese una contaminación y el producto desecharlo, reprocesarlo o lo que pues tenga que venir en este caso. Los más importantes en este sentido, Salmonella, Shigella, algunos de ustedes les habrá tocado estos microorganismos, muy asociados a Salmonella en lo que son huevos, o más vale ustedes conversen. ¿Qué nomás encontraron en cuanto a Salmonella y Shigella? A quienes haya tocado. ¿En qué alimentos? En mi caso, la shigella en alimentos ácidos, por ejemplo, en jugos o incluso en atunes, harinas o en salsas. Ya en salsas y harinas no había escuchado mucho. Sí, de hecho, el reporte de contaminación era sobre salsas. Ok. Ya. ¿Alguien que haya encontrado algo sobre Salmonella? En mi caso fueron en los espaguetis. ¿Qué tipo de espagueti? Era, si mal no recuerdo, eran curados, creo que era algo así, pero fueron en espaguetis. Con más precisión, déjenme revisar bien. A ver, sí, eran en espaguetis a la carbonara. Ya, ahí sí. Ahí sí. Y bueno, para los que sabemos cocina, precisamente el espagueti carbonara se hace con huevo y con huevos enteros y con la yema del huevo. Entonces ahí el problema. Asumo que va por ahí la cuestión. Entonces, un ambiente rico en alimentos, un ambiente que pues en este sentido daría pie a la contaminación. Eso es a lo que me refiero cuando les hago hincapié en lo de las noticias, en lo de inclusive de los reportes que a veces vemos en Facebook o nos llegan al WhatsApp.
Es decir, no coma nadie espagueti a la carbonara porque tiene contaminación de salmonela. No todo. A lo mejor en el reporte que encontró Karen, pues hubo alguna condición, algún proveedor que no estaba pues teniendo las condiciones adecuadas de cría de estas gallinas y por ahí hubo esta contaminación, una serie de factores que pudieron haberse dado. Yo siempre traigo a colación esta historia porque me pareció súper curiosa. Tal vez a mis amigas no les pareció tan atractiva, pero digamos, ambas sobrevivieron a este problema. Cuando estábamos estudiando el pregrado en Quito, ellas vivían juntas en un departamento que habían alquilado y todo bien, no hubo ningún problema en ese sentido, no iba por ahí la cuestión, solo que en un momento dado, una de ellas, que era mi compañera, comenzó a faltar, había tenido un problema digestivo bastante severo. En los primeros días pues fue un poco de reposo, luego ya termina en el hospital. A los pocos días, la otra amiga con la que vivía también fue a parar al hospital, mismas condiciones, mismos síntomas, todo parecido. Entonces, evidentemente, la contaminación había sido en casa. No sabía muy bien porque pues tampoco es que compartían alimentos, cada uno pues venía de sus distintos hogares y pues traían su comida, tenían sus preferencias, cada uno se preparaba sus alimentos, su desayuno, su almuerzo, su merienda y por ahí tampoco, o sea, uno va tratando de eliminar la fuente de contaminación y realmente no daban con de dónde pudieron haberse contaminado si cada uno se prepara con pues sus productos alimenticios individualmente. Pero luego llegaron a una conclusión que ahora parece bastante evidente, pero en ese momento uno no pensaría, y era el agua. Evidentemente, estamos hablando en Quito, en cualquier ciudad grande, en Chala, en Guayaquil, Cuenca, donde sea que me ubique, yo tengo buen servicio de agua potable. Pero esta casa en particular tenía estos tanques cisterna y el tanque, bueno, más vale, el dueño de casa no había hecho una limpieza de este tanque en algunos, bueno, no sé, meses, años, y hubo un desarrollo de salmonela en ese tanque. Entonces, la contaminación no venía directamente de sus alimentos, sino de estos tanques. Por eso les daba mención de que pues, no siempre estamos, bueno, tal vez pensando que la contaminación venga directamente del alimento, sino a veces son hasta los equipos, la materia prima con la que ocupamos que no sea realmente el alimento, hasta puede ser el agua. Entonces, estos tanques, estas cisternas, por lo general, ahí en la sierra tenían en estas casas un tanque por el parqueadero. Tenemos, pues hay muchos animales que están por ahí circulando, alguna mascota, por aguas lluvias que hayan llegado estas veces a esos tanques y pues hayan contaminado el agua, haya un desarrollo de estas salmonelas y todo el proceso que fue posterior. Ya una vez identificado la fuente de contaminación, ya cuando se dieron cuenta de cuál era el problema, ahí sí se pudo tener un tratamiento con antibióticos adecuado, porque no es que uno tampoco puede ir y lanzar antibióticos como si fuera algo que tiene efectos sobre todos. Como les menciono, hay muchos antibióticos que tienen mucha más especificidad sobre ciertos microorganismos que otros. Entonces, ya con toda esta información pudieron tener un tratamiento más adecuado y ahí sí pues, se liberaron de esa contaminación. Pero como les menciono, tal como puede pasar en casa, les puede pasar en la industria. Como les digo, particularmente si estoy manejando estos tanques reservorios de agua, podría haber el desarrollo de cualquiera de estos microorganismos. Este caso en particular fue el de salmonela. En el agua también podremos encontrar estas esporas, estos conidóforos de Aspergillus, de Penicillium, de Fusarium y de una serie de mohos que pueden tolerar esta condición. Como les mencionaba, estos conidóforos son, digamos, un poco para asociar, son como las esporas de las bacterias, son una estructura que les permite pues, soportar las condiciones del ambiente, pero más que nada a lo que son mohos les permite pues diseminar digamos en este caso su semilla para poder colonizar otros sectores, otros alimentos, otras superficies. Entonces de ahí lo que les había mencionado. Sería muy preocupante, por ejemplo, que alguno de estos silos que les había mencionado el día viernes, que son para guardar granos, semillas, lo que sea de la producción agrícola,
que pudiese estar en contacto con esta agua de riego, alguno de estos que puedan estar contaminados con este aspergillus. Entonces, en sí, no tanto que la semilla, que el grano venga con una contaminación de aspergillus, sino tal vez en el agua, que se haya colado, que haya entrado en contacto con este producto y logre contaminar precisamente esta área. Penicillium algo menos, pero todos estos son capaces de producir toxinas. Solamente que la de la Aspergillus flavus, la aflatoxina, es la más preocupante en lo que es producción de los alimentos. Pero todo modo tiene posibilidad, tiene capacidad, existe el riesgo ahí de que produzca algún tipo de toxina, por eso, pues, en caso de dudas, es preferible, en este sentido, desechar el producto de ser el caso, pero, bueno, es la práctica más preferida para lidiar con este tipo de contaminación. Entonces, el modo que contamina ese alimento a lo mejor no vino con el alimento en sí, sino tal vez con el agua de limpieza, con cualquier fin que estaba teniendo este modo. Ahora bien, esto un poco para también poner en contexto. Si es que yo tomo agua de una fuente así natural y está llena de mohos, eso no quiere decir que va a tener un desarrollo de mohos en mi tracto gastrointestinal. Afortunadamente, no tienen la posibilidad de colonizar ninguna de las distintas áreas de mi interior. Entonces, no es tanto el hecho de que puedan generar una colonización, de que desarrolle hongos en la garganta, en el estómago o el intestino. No va por ahí. No logran desarrollarse, en el intestino no hay oxígeno, no tienen las condiciones de desarrollo. Más me voy a este hecho de que sea un contaminante directamente en el alimento y que en el alimento podría generar, en el mejor de los casos, deterioro, en el peor de los casos, producir toxinas que vayan a parar en el consumidor. Entonces, de ahí viene la preocupación de que hayamos, no tanto de, como les digo, que colonicen a la persona, sino más vale los productos que genera. Levaduras raramente están suspendidas en el agua, normalmente los encontramos en los exudados nectarios de lo que son plantas, entonces siempre van a estar cercanos a su fuente de alimento, una fuente rica en azúcares que puedan, pues, consumir y fermentar. Alimentos marinos, evidentemente ahí ya tendremos otra población. Les había mencionado aquí con lo de Combase que teníamos esta posibilidad de, pues, tener estos porcentajes de sal para, pues, precisamente limitar el crecimiento de ciertos microorganismos. Ahora bien, si tenemos aguas saladas, aguas con alto contenido salino, evidentemente habrán ciertos microorganismos que en el tiempo se hayan adaptado a desarrollarse en esas condiciones. De ahí que tenemos a Aeromonas, ciertos bacillus y nuevamente pseudomonas que no son patógenos. Pero más me iría al hecho de que son igual. Siempre manejamos estos como microorganismos indicadores. Son la evidencia de que algo malo puede pasar. Entonces, si es que hay una buena concentración de Aeromonas, si hay más que nada una buena concentración de bacillus, podría ser también algo para mí vinculable el hecho de que quizás esa agua estaba cercano a algún canal de donde van a parar estas aguas servidas. Evidentemente uno espera, uno piensa, uno, pues, entiende de que todas estas aguas servidas son tratadas antes de llegar al mar. No siempre va a ser el caso, no en todas las ciudades y tampoco en todos los pueblos voy a tener esa posibilidad, de tener ese cuidado. Entonces, si es que tengo por ahí un criadero de camarones, de conchas y pesco cerca de alguna de estas fuentes hídricas que están contaminadas, esa contaminación puede ir a parar precisamente en estos productos del mar. Entonces, de ahí que encontrar hormonas puede ser si es que encuentro hormonas en el alimento, podría vincularlo en el hecho de que tal vez haya mucha contaminación de otros microorganismos. Entonces, siempre tratamos de buscar cierta correlación, cierta, pues, asociación en este sentido entre la aparición de un microorganismo con otro. Entonces, todo tiene que ver con esto. En el suelo encontraríamos una población bastante cercana, bastante parecida de que la que encuentro en agua. Entonces, nuevamente, enterobacterias, enterococos, mohos,
lo que serían micrococcus, pseudomonas, y adicionalmente a eso, el suelo en sí, el suelo seco, el suelo íntegro, la más importante a encontrar ahí sería Clostridium en general, Perfringens, Botulinum, la que sea. A quien le haya tocado Clostridium, ¿qué encontraron o en qué alimentos encontraron Clostridium? ¿Y qué reportes de alimentos encontraron sobre Clostridium perfringens? A mí me tocó el Clostridium perferium genius y principalmente en proteínas, carne de tanto de res como de aves, también en huevos, se podría también encontrar en leche que no esté pasteurizada y en frutas y vegetales. Y en ciertos casos casi no se reportaban en mariscos. Ya, ¿algún reporte en noticias que daba fe de Clostridium? El reporte más sonado fue el de España, que fue en 2003, que hubieron 15 casos y la mayoría fue en restaurantes. Ya. A ver, en frutas y vegetales quizás sea muy intuitivo lo que hemos mencionado. Si es que la fruta cae en contacto con el suelo y pues evidentemente pasa del suelo a la fruta esta contaminación, podría existir esa vinculación directa. Quizás no tanto con cárnicos, y quizás no sea una asociación directa que podríamos tener, pero todo vuelve a esta cuestión de la higiene. Los camales, pues hoy en día tienen unas exigencias, por lo menos para funcionar bastante, digamos, que limitan la posibilidad de esta contaminación, pero no quiere decir que no existan estos camales clandestinos, estos camales que quizás no tienen, pues, evidentemente toda la observancia higiénica que lo tendrían estos otros que sí deben mantener algún tipo de grado de limpieza. Entonces, no por decir que la carne en sí tenga Clostridium naturalmente, pero sí podría ser una contaminación indirecta, una contaminación cruzada. Tendremos ahí vacas, ovejas, cerdos que estén pues ahí listos, o más vale, siendo preparados para el sacrificio, para este proceso del desposte. Bien pueden estar ahí pues precisamente en sus heces, en sus desechos, y a partir de esta contaminación cruzada ir a parar de heces a piel, y si no fueron, y si toda la producción de desposte fue pues no seguía una buena higiene, no hubo lavados, se emplean los mismos utensilios para hacer distintas actividades, puede existir entonces la contaminación cruzada. No asociamos mucho esto con contaminaciones a partir del producto de cárnicos, evidentemente, porque, digamos, en su mayoría, evidentemente, si no todas las carnes que yo consumo voy a cocinarlas. Entonces, no sería realmente una fuente de contaminación tan directa, tan viable, pero más yo me iría a estos productos frescos que no van a ser tratados, los productos listos para el consumo, frutas y vegetales. Entonces, en este sentido, pues, si es que no tengo mucha fe, o de hecho, yo cuando veo este producto a mis manos, bien sea de la tienda de la esquina, de algún mercado, de algún centro mayorista o inclusive en un supermercado, donde veo una gran cantidad de suelo ahí presente, pues yo podría, por esta misma indicación, por esta misma precaución, pues lavar con bastante o con abundante agua, y que cualquier tipo de contaminación vaya a parar en el agua y ya no esté en el producto. Entonces ya no me genera esta problemática. Ciertas sustancias, ciertos desinfectantes suelen o claman tener efectos sobre las esporas de ahí. Si tienen base en cloro, tal vez, pero no todas son tan efectivas en este sentido. Como les mencionaba, en el aire tampoco es que estemos ajenos a esta contaminación. Bueno, solamente para volver un ratito a esta. Lo que les había mencionado, y creo que ya habíamos visto en este tema de la microscopía, estas son las esporas. ¿Sí? Si es que logramos observar al microscopio, estas son las esporas terminales que se están generando, ya con eso
sobreviven en el ambiente y luego cuando ya encuentran un área adecuada, se ven pues, ahí en su estado vegetativo, pasan hacia la etapa láctea y todo lo que viene pues, por consiguiente. Los microorganismos en el aire, lo que les menciono nuevamente. Igual el aire que respiramos pues constantemente, continuamente, está ahí repleto de microorganismos que pueden sobrevivir en esa área. En este sentido, el aire, esta palabra vector quiere decir que transporta, que lleva de un punto al otro. Entonces, como bien podría ser un alimento, un vector de un patógeno, podrían ser también las superficies. Entonces, esto era algo que al principio de la pandemia era muy preocupante, era muy, pues, algo que todos teníamos en mente de que si toco una superficie me desinfectó las manos, si toco algo me desinfectó las manos, pues precisamente eso es lo que tratábamos de evitar, que esas superficies, que esos, pues lo que estoy tocando pueda ser un vector del SARS-CoV-2. Sabemos ahora que no es que sobrevive en todas las superficies o no tiene una buena supervivencia en todas las superficies, entonces no todos en este sentido, todos estos lugares, estas áreas, estos objetos pueden ser buenos vectores para lo que son partículas virales. No así con lo que serían bacterias y mohos. Entonces, como bien la pared, el suelo, el tanque, el utensilio, mis manos pueden ser vectores, pues también, bueno, no precisamente el aire en sí, sino las gotas, por ejemplo, que se pueden generar. Y nuevamente, si hemos visto estas ilustraciones, estas imágenes de qué es lo que pasa cuando alguien tose, cuando alguien estornuda y cómo se generan estos aerosoles. Precisamente hablamos de aerosoles cuando son unas gotículas sumamente pequeñas en las cuales podrían estar virus, como también suelen estar precisamente estas bacterias, como podrían estar también algunos mohos. Entonces, por el hecho de que yo esté hablando, entonces en este sentido estoy generando ciertos aerosoles que podrían caer depositados en pues distintas superficies. De ahí que, por ejemplo, cuando se hacen estos análisis microbiológicos de superficies, usualmente los que, bueno, no sorprende para nada ciertas áreas de contaminación en casa o inclusive ciertos artículos de vestimenta de nuestra persona que son los más contaminados, pero a veces son realmente sorpresivos otros. Por ejemplo, el celular. El celular, si es que estoy utilizando para mandar notas de voz, y más aún cuando estoy utilizando para hacer llamadas telefónicas, pues directamente tiene contacto con mi piel y aparte, como estoy hablando, pues estoy generando estos aerosoles que pueden contaminar por lo menos ciertas partes del teléfono. Entonces, ahí es donde pueden residir estos microorganismos a través de estas gotículas, de estos aerosoles, pues desplazarse hasta un cierto grado, pues tampoco es que esto tiene un desplazamiento pues bastante prolongado. A veces por el mismo peso de los aerosoles pueden caer directamente, de ahí que tenemos cierto radio de contaminación en ciertas enfermedades y otras, en ciertos patógenos y otros. Entonces, en lo que son micrococcus, en lo que son mohos, podrían desplazarse a través de este tipo de aerosoles. De hecho, inclusive si es que yo estoy empleando algún tipo de equipo de filtración de aire, el microorganismo objetivo, el microorganismo que quizás me puede indicar de que mi filtro está dañado, es precisamente esto, los micrococcus. Entonces, si logra pasar un micrococcus, ya quiere decir que ese filtro ya no está óptimo, ya no está trabajando de la mejor manera. Y estos filtros, que son los filtros EPA, que se emplean en lo que son las cámaras de bioseguridad, es que logramos hacer las prácticas ahí en agosto, pues podríamos observar esto también. Ahora también lo he visto aplicado en lo que son algunas aspiradoras, que claman o dicen que tienen filtros EPA. Sí lo tienen en este sentido, pero digamos, los requerimientos distan en cuanto a lo que sería un laboratorio de lo que yo requiero en casa. Pues a lo mejor no todos los EPA son construidos de la misma manera, no todos tienen la misma posibilidad. A lo mejor los de casa sí permiten la filtración o que pasen estos micrococcus, pero evidentemente los que trabajamos en el laboratorio
no tanto así. Entonces, en cualquier sentido, pues este microorganismo, este pequeño, como habíamos visto al principio, veíamos ciertas formaciones. Si les decía Streptococcus, era una cadena larga, como si fuera un collar de perlas. Si les decía Staphylococcus aureus, tenía una formación más como de racimo, más como, pues precisamente, hasta forma un poco irregular que se podrían dar. Aquí lo que tenemos es una tetrada. Entonces tenemos 4 cocos que están vinculados. Entonces, evidentemente, a partir de uno, pues se produjeron 2 que se vincularon con otros que estaban así. Entonces, de esta manera tienden a formar estos cúmulos, estos grupos bacterianos para desplazarse. Aparte de eso, las esporas de los bacillus, las esporas de los clostridium, los mohos y ciertas bacterias gram positivas, como las que vemos aquí, Staphylococcus luteus, tienen la posibilidad de desplazarse en el aire. Ahora bien, si es que le estoy mencionando esto, ¿cierto? Los aerosoles que podemos nosotros generar con el hablado, al estornudar o al toser, de cierta forma esto es relativamente fácil de limitar. Si es que yo en mi área de producción les doto a todos con mascarillas, por lo menos hasta un cierto grado yo podría limitar esto de que se transfieran del operador al alimento. Y ahora con lo que sabemos en cuanto a cómo prevenir el COVID, aparte de mascarillas, ¿qué otra cuestión nos suelen decir que es bueno para prevenir la propagación, la diseminación, el contagio del COVID de persona a persona? ¿Qué otra recomendación nos suelen decir, aparte del uso de mascarillas? El distanciamiento social. ¿Puedes repetir? Estaba un poco bajo. El distanciamiento social. Distanciamiento, ¿algo más? ¿Qué tiene que ver con el flujo del aire? Nadie. Eso de no estar en cuartos o en ¿Y por departamentos, o ¿cómo sería? En habitaciones cerradas, con mucha aglomeración de gente, todos los ambientes cerrados. Si estamos diciendo cerrados, si estamos diciendo que no tienen buena ventilación, pues precisamente es eso, el flujo del aire. No les digo que ustedes pueden hacer una reunión de 40 personas en un espacio de 2 metros por 2 metros, siempre y cuando haya buenas ventanas o las ventanas estén abiertas. Evidentemente, pues también está la cuestión del distanciamiento social. Eso es algo que también viabiliza o que limita de cierta forma la posibilidad de contagio. Pero más que nada esto de la ventilación, pues el flujo continuo, sí que da cierta, en este sentido, posibilidad de que no haya una infección tan masiva, digamos, de persona a persona, siempre que haya este flujo de aire. Lo mismo puede aplicar en este sentido para la industria de producción. En el caso de ser necesario, pues usualmente se manejan aire filtrado para ciertas áreas de producción. Yo más había visto esto en farmacéutica, no lo he visto muy a menudo en lo que sería producción de alimentos, pero dadas las condiciones, dada la ubicación inclusive de una planta de producción, sería posible que sea necesario tener estos filtros de aire precisamente para que haya un flujo constante de aire y que no se quede depositado y que no, pues, no vaya a parar directamente en el producto, o inclusive que haya una succión de aire si se puede dar el caso. Les digo, no es muy a menudo que se vea esto en la producción de alimentos, pero podría existir esta consideración. Más que nada, para poder para poder prevenir la contaminación a partir de microorganismos que estén en el aire, y si estoy hablando de aerosoles, de líquidos, pues también debo controlar la humedad. A una mayor humedad tiene una mejor posibilidad de distribución en esa área. Entonces, mientras ese ambiente sea más seco, hace que sea menos probable que se desplacen con gran libertad estos aerosoles, particularmente de lo que estoy del operador hacia el alimento. Ahora bien, el alimento también puede haber venido contaminado y que yo previo a un proceso de
descontaminación, de esterilización, de pasteurización, todavía tengo un producto que ahí está contaminado. Entonces, se pueden también generar aerosoles a partir de este producto que podrían liberarse digamos, al ambiente y de ahí tal vez contaminar indirectamente otro producto. Entonces, siempre pues tratando de limitar tanto los aerosoles que pueden venir del productor como de los que se generan en el equipo en sí. Pueden ser la temperatura, como vimos, habrá microorganismos que toleren más unas temperaturas más bajas, otros que toleren unas temperaturas más altas. Por ejemplo, si es que ustedes llegan a trabajar en estas áreas de producción de cárnicos, para la etapa de molido y todas estas etapas de homogenización de la carne, se sugiere, o más bien se recomienda, que estas áreas de producción sean a temperaturas de refrigeración. Entonces, que no haya posibilidad alguna que si es que hay contaminantes, que esperamos que no, pero como les decía, es prácticamente imposible que nosotros realmente garanticemos un alimento estéril, dada la condición de que un alimento, una carne, pudiese estar contaminada, pues no haya un desarrollo. Aquellos microorganismos que estuvieron ahí se quedaron ahí, no aumentaron. Si hubieron 10, se mantienen estos 10. Si hubieron 100, se mantuvieron estos 100. ¿Alguno de ustedes, en la tarea que acaban de realizar, en la evaluación que acaban de realizar, encontraron alguna contaminación de cárnicos? Aparte del que ya me mencionaron. Podría ser lo que es Escherichia coli en la carne cruda. ¿El cuál? En la carne cruda. Pero, o sea, en algún producto ya elaborado. Ujú. ¿Alguien que le haya tocado chericha, tal vez? Me tocó profesor ese de ahí. A ver, en un producto. Y te reviso. Bien. También tenemos en la carne de res molida. En la carne de res molida. En la leche no pasteurizada. También. Sí. Y también en lo que son las hortalizas. ¿Los Sobre qué? todo en las hortalizas. Sobre todo en la lechuga. Por eso de las heces que están en el agua. Pues. Sí, también. O sea, por ahí tendemos un poco más que estén crudos en ese sentido. Tal vez la carne molida, no porque sea mala, yo siempre les digo eso, la carne molida no es mala de por sí, o es lo que se emplea, tal vez son cortes que no estamos usualmente utilizando. Y se tiene esta asociación con que sea contaminada, pero más tiene que ver con las prácticas del camal, de desposte, inclusive las prácticas agrícolas de esa res. Entonces, usualmente la que la vemos ahí contaminando un poco más suelen ser echerichas. Entonces, por eso les digo, productivamente, a veces hasta la temperatura del cuarto donde se están produciendo los alimentos es muy relevante para el que exista desarrollo de los microorganismos, como les digo. No, quizás si no puedo yo garantizarte que no haya microorganismos, por lo menos no voy a darle las condiciones para que crezcan aún más. Entonces, podría ser por ahí la orientación. También lo que es la carne y también en este caso la lechuga. También pueden ser los que son causantes del síndrome urémico hemolítico. ¿Cómo era? Hemolítico. Ya. Hemolítico, Sí, sí, eso creo que. síndrome hemolítico. De hecho, de ahí es donde partió todo esta, o más vale, siempre ha estado en mente Escherichia coli, pero esta cepa tan particular, la O157H7, es la que genera este síndrome hemolítico que pues, puede dañar riñones, puede dañar, bueno, una serie de sistemas que en este sentido, como les mencionaba, en el mejor de los casos nos podemos recuperar con antibióticos, pero en caso de infantes puede causar inclusive la muerte por alimentos consumidos en este sentido. Sí, esto en cuanto a los microorganismos del aire. Si es que alguna vez, bueno, no es algo tan agradable pasar por hospitales o clínicas, pero en algunas áreas fijaránse que hay estas lámparas negras, estas lámparas de luz ultravioleta, bueno, son lámparas que a veces se emplean para tratar plagas y también contaminantes. Usualmente en laboratorios son áreas sensibles, suelen emplear esto para descontaminar estas áreas. Entonces, cuando sale toda la gente,
prenden estas lámparas por un cierto tiempo, entonces tiene un efecto un poco de desinfección. Por eso les digo que tiene que salir la gente, porque pues evidentemente siendo lámparas ultravioletas pueden generarnos algún tipo de problemas sobre la piel, pero en este caso pueden servir para ciertamente desinfectar las superficies. Hay las superficies que deben estar en contacto esta luz ultravioleta, entonces también son formas de que logremos descontaminar el aire. Bien lo filtro, bien utilizo esta luz ultravioleta tanto y cuanto se lo permita, o manejo lo que serían humedad y temperatura. Entonces vamos por ahí. Evelyn. Ingeniero, una pregunta. Y por ejemplo, ¿puede haber una contaminación cuando hay una aplicación de vapor a presión? El vapor a presión que yo puedo utilizar para esterilizar un producto, más vale debe ser agua desionizada y desmineralizada. Entonces, ya estos procesos en sí deberían tener también el beneficio adicional de que no tengan contaminantes. Entonces, usualmente tienen un proceso de preesterilización, un proceso de desionización, un proceso de desmineralización. Entonces, el vapor que yo aplico para calentar un producto, de hecho, un tanque en el cual yo inyecto vapor directamente en el producto, debe ser un agua estéril, totalmente estéril. Entonces, si es que falló alguno de los procesos anteriores, claro, pero lo ideal sería de que esa agua que se empleó para generar este vapor, pues esté absolutamente libre de todo tipo de contaminante. La contaminación directa de los productos, o sea, los productos que pueden tener contaminación como microbiota normal en este sentido, ya les había mencionado varias veces, pueden ser por plagas, pueden ser por contacto, pueden ser por manipulación. Entonces vamos viendo un poco los que más a menudo los encontramos. Y aquí un poquito para volver a esto de los cárnicos. Naturalmente en el tracto digestivo encontraremos a Salmonella, nuevamente. No todas las especies de Salmonella son tan críticas, pero si es que hablamos, por ejemplo, de una Salmonella typhi, nos va a generar esta fiebre tifoidea en nuestro caso, pero quizás en la vaca, quizás en el borrego, quizás en el cerdo no estaba generando tanto problema, o quién sabe, quizás esa especie de ganado tenía un problema antes de ser sacrificada y tenía una gran población de salmonelas y pudo haber dado este caso pues transferido directamente a la carne, inclusive por contaminación indirecta. Como les mencionaba, Salmonella me iría un poquito más a contaminación de huevos. La cloaca de las gallinas en este sentido, pues es un órgano compartido, donde pues precisamente puede haber esta contaminación de los huevos precisamente por este canal, donde puede haber también precisamente heces. Y no quiere decir que todas las veces, evidentemente, heces, cuando hablamos de esto, suciedad, sí, estamos hablando de algo, pues obviamente que no quisiéramos que vaya a parar en nuestro alimento. Pero más allá de eso, no es solo este hecho, son una serie de factores combinados. Uno, las aves de corral, por lo general tienen una temperatura corporal considerablemente mayor a la nuestra. Es que nosotros tenemos una temperatura normal de 36,5 a 37, ahora que pues nos hemos visto tantas veces tomándonos la temperatura para entrar a cualquier lado, como inclusive cuando pasamos y los que hemos pasado por COVID sabemos, pero sabemos que estamos en esas temperaturas, entre 36, 37, 36,5 como máximo. Y que incrementar un grado de temperatura eso ya es bastante severo y un poco más de ahí, pues inclusive puede generar hasta delirio por la fiebre, por un delirio febril. En este caso, las aves de coral tienen una temperatura superior a 40, que se ubican más o menos cómodamente en los 42 grados centígrados. Esto no es que afecte para nada su desarrollo, solamente es la temperatura interna que tienen este tipo de animales. Ahora bien, a estas temperaturas un poco más elevadas dan una condición mucho más óptima para el desarrollo de salmonela que no lo haría para otros microorganismos. Entonces, recordemos,
Habrá microorganismos para cada tipo de animal que yo consuma, bien para los animales que vienen del mar, a lo mejor sean microorganismos que se desarrollan a una temperatura más baja y que en este caso, en lo que son aves de coral, tengan microorganismos que se desarrollen a una temperatura más alta. Entonces, todo esto va a haber una distinta dinámica en cuanto a los microorganismos y las condiciones de los animales que dan cabida al desarrollo de estos microorganismos. Cherichas, shigelas, todo asociado con tracto gastrointestinal, patógenas asociadas para todo este tipo de procesos bastante llamativos, bastante problemáticos. Enterococcus como Streptococcus no siempre asociados con enfermedades, pero podrían estar asociados a ciertos procesos más de contaminación indirecta, inclusive procesos de deterioro. Especies de consideración. ¿Por qué separo esto en este caso? De por sí, Staphylococcus no es patógeno, de por sí. Ya sé que tocó a algunos de ustedes Staphylococcus y me van a argumentar lo contrario. De por sí Staphylococcus no es patógeno. Cuando ingresa a nuestro cuerpo no genera enfermedad, y mucho menos lactobacillus. Ahora bien, los que les tocó Staphylococcus, díganme en qué encontraron o en qué producto, qué enfermedad, qué reporte encontraron acerca de Staphylococcus aureus. No puedo creer que a nadie le haya tocado estafilo. A ver, lo que ya les había mencionado, o siempre les menciono acerca de estafilos, tienen la posibilidad de generar toxinas, en este caso, estas toxinas son bastante resistentes a los tratamientos térmicos, entonces inclusive si es que yo debo pasteurizar un producto que estuvo contaminado por estafilo, me genera el problema, pero digamos, no es tanto el hecho de que yo encuentre un estafilo, sino la posibilidad de que haya un desarrollo de estafilos y a su vez una producción de toxina. Entonces es lo mismo que pasaba con Brucela. Afortunadamente Brucela sí genera bacillus. En el caso de bacillus generan este deterioro en el alimento. Estafilo no es tan aparente, por eso quizás es un poco más preocupante en este sentido, pero más lo asocio con deterioro que realmente con procesos de enfermedad. Como les digo. No es el microorganismo en sí que me da la enfermedad, sino las toxinas, pero esto ya obedece a que yo no tuve una buena precaución en la preparación de un alimento, por ejemplo. Siempre me remito a esto, producción de alguna salsa en casa, alguna mayonesa, algún tipo de producto de esta naturaleza, o inclusive crema pastelera, cualquier tipo de topping que le puedo poner a un pastel, podría estar contaminado con estafilo y dado el tiempo y pues, las condiciones necesarias para que se desarrolle en una temperatura ambiente, suficiente tiempo al ambiente en donde pudo haberse desarrollado, entonces ahí puede existir esta fuente de contaminación por la toxina. Es autolimitante, pero digamos, igual de consideración. Lactobacillus, sí, meramente asociado a procesos de deterioro. Entonces, evidentemente, tenemos lactobacillus que están asociados a la producción, a la fermentación de algunos productos, pero vamos, que no es algo que yo me esperaría que haya un deterioro de una carne, en este caso, por este sentido, algo que está pasando ahí. Puede ser precisamente por un lactobacillus que reside naturalmente en el intestino tanto nuestro como el de otros animales. Entonces podría llegar a darse esta contaminación. Y lo que les había mencionado, Cándida como el único miembro de los hongos, en este caso, que sí podrían contaminar. Y reitero, mohos no pueden o no tienen la capacidad de colonizar el tracto gastrointestinal, no así con Cándida. Sí tiene una vinculación o tienen esa posibilidad de generar estas pseudohifas o cambiar de forma, bueno, en algunos microorganismos que lo permiten y pues, adaptarse a esos ambientes distintos. Hay también pues microorganismos que son un poco más aparentes para una especie que otra.
para lo que sean aves de coral, peces y mariscos, principalmente que van a encontrar salmonella, echerichia, y pues la que me preocupa es que existan echerichias patogénicas. Por eso hago la distinción. Habrán echerichias que en nuestro intestino no generen ningún tipo de problema, quizás, de hecho, hasta nos ayuden para la absorción de los alimentos, pero el hecho de que yo encuentre en alguna muestra Escherichia coli quiere decir que estaba contaminado con eso. Entonces, como bien pudieron ser todos microorganismos buenos, por ahí hay una salmonela y pues pare de contar. Si es que hay algún tipo de riesgos a partir de este tipo de microorganismos, pues no hay más que hablar. Hasta ahí quedó la conversación. Ese producto debe ser rechazado. Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolítica, a los que les tocó, y espero participación. ¿A quién le tocó Yersinia enterocolítica y dónde encontraron? A mí, profesor. La Yersinia enterocolítica está presente en la carne de cerdo, como en las hamburguesas, en las verduras que han sido almacenadas por largo tiempo en refrigeración, y también encontré en mariscos, pero Muy es bien. poco probable. Entonces ya vemos cómo están asociados. Y listeria, ahí sí un tanto como estarán en estas aves, en peces, en mariscos, también en lo que sería el ganado. En particular, aves de coral, Salmonella enteritidis, la que contamina la clara del huevo. Entonces, por eso les digo que existe esta vinculación bastante cercana de estos productos. Peces y mariscos, Vibrio parahemolyticus, en lo que son bivalvos. En este sentido, a ver, de nuevo, no es que con estas clases les estoy tratando de asustar del consumo de algún tipo de alimento en particular. Ahora bien, a lo que se va esto es a las prácticas precisamente de producción. Si hay alguien que, como les menciono, tiene su producción de mariscos, de algún tipo de producto cercano a un área donde hay aguas de desecho que no están tratadas, o la misma persona tiene una serie de producciones ahí y no hay un buen tratamiento de las aguas servidas. Podría entonces haber una contaminación, un mayor flujo de contaminantes en este sentido, y ambientes que pues precisamente promueven estos problemas de contaminación. Uniéndose todas estas condiciones, que no son las comunes, pero uniéndose todas estas condiciones, podría ser entonces que exista esta contaminación por cualquiera de estos vibrios. Usualmente más asociamos vibrio con vibrio cólera, obviamente con responsable de esta enfermedad, pero este parahemolyticus es bastante curioso. Genera una toxina que genera parálisis, de ahí el parahemolyticus, y también genera una cierta lesión sobre los glóbulos rojos. Entonces, generan problemas bastante notables, bastante curiosos. Pero de nuevo, todo esto para no asustarles o hacerles temer del consumo de cualquier tipo de conchas, de ostiones, de lo que fuese, sino más vale que pues precisamente depende mucho de la producción de las prácticas de producción que se tengan en este sentido. Usualmente esta proliferación de estas especies, pues obviamente siempre va a haber el riesgo de que uno de estos alimentos, de estos animales esté enfermo, sea portador, tenga una de estas condiciones, pero mucho más están vinculadas a un proceso que se llama hacinamiento. Nuevamente, algo que en las noticias habrán escuchado, si es que han estado atentos a todo esto que pasó con las cárceles, y hablan de este término de hacinamiento. Hacinamiento quiere decir que es una sobrepoblación, que hay mucho más que lo que normalmente debería estar en esa área. Entonces, igual hablamos de un hacinamiento animal en este sentido de que tenemos unas haciendas o inclusive en lo que son aves de coral, que están una al lado de las otras, todos viviendo en sus, bueno, no tienen las áreas para desplazarse, evidentemente, tampoco es que tengan pues, áreas donde hagan sus necesidades, pues, evidentemente lo van a hacer donde les plazca, donde se puedan desplazar realmente. Entonces, si viven en sus propias heces, si es que el ambiente es tan feo, tan malo en este sentido, que de nuevo, no son todas las áreas de producción, pero donde existían esas condiciones,
o donde existen estas condiciones es donde precisamente podrían haber mayor posibilidad de generarse estos problemas. De hecho, todas estas alertas mayoritarias, estas alertas más severas inclusive, precisamente obedecen al hecho de estas prácticas irresponsables de tener pues, a los animales ahí hacinados en contacto uno con el otro, en contacto con las heces y pues una serie de pues en este sentido, formas, vías que hace que cualquier enfermedad que tenga una especie las contagie y contamine al resto del ganado. Las fuentes, entonces, bastante evidentes. Contaminación fecal. La carne, la leche, los huevos, de por sí no tienen contaminación propia, no tienen microbiota propia, pero al momento del ordeño, el momento de que la gallina pone los huevos o inclusive hasta el área donde ponen los huevos puede estar en contacto. El momento de desposte, igual, si es que estoy haciendo un cercenamiento de las vísceras y por ahí corto hígado, corto alguno de los estómagos y de ahí salen las bacterias de entrar en contacto con esta superficie, podrían entonces estar contaminadas por esta condición. Entonces, para prevenir que la leche, que los huevos, que la carne se contamine, pues evidentemente ya son recomendaciones que, digamos, nuevamente, a lo mejor no es lo que ustedes van a estar involucrados directamente, pero que, pues, como productores, a lo mejor sí que les toque por lo menos validar de que sí hayan estas buenas prácticas. Que no haya una sobrepoblación en el área donde están siendo criadas estas especies, que haya acceso a agua limpia, agua potable, agua libre de contaminación en el mejor de los casos, que haya también estas buenas prácticas hasta de lo que es salud. Entonces, ahora sabemos que pues ahora, y pasamos muchísimo tiempo en esto de colocar los aretes a las especies vacunas, por lo menos para los que están libres de fiebre aftosa. Entonces, entendemos también que para tener esta certificación y un poco manejarnos en estas dinámicas, hay un manejo constante, hay un veterinario siempre pendiente de estas especies, entonces, de esta forma, hay una evaluación constante de que no haya una posibilidad de contaminación por esa vía, por lo menos, y que si es que hay alguna especie que está enferma, si es que lo permite, pues sea tratada, y si es que no, sea sacrificada y no sea utilizada posteriormente para la producción. Los mismos canales, la misma especie ya sacrificada debería tener una limpieza, por lo menos con agua potable, si es que fuese el caso. No he visto mucho que apliquen esto, pero si fuera el caso, que hay este tipo de limpieza. Aparte, si es que estamos pensando en las vacas, en las gallinas, pues tenemos una piel, un pelaje, unas plumas, en donde pueden residir también esos contaminantes, por las heces, por el ambiente, pues, por la interacción con pues, todo su ambiente externo, en donde pueden residir los contaminantes. Entonces, pelaje, plumas, o inclusive el hecho de las mismas vísceras pueden ser fuentes de contaminación. Como les digo, no es una contaminación directa, no es porque las plumas están contaminadas, la carne de la gallina está contaminada. Pero puede ser que en ese proceso de desplumado, tal vez no hubo una buena separación entre áreas y estas plumas o esta contaminación que estaba sobre las plumas se va a depositar en la pechuga, en las presas que esté de esta gallina. O lo mismo con las vacas, que por separar las vísceras hay una contaminación indirecta, una contaminación cruzada a este producto. La sanidad, evidentemente, durante todos los procesos, entonces siempre que estamos ubicándonos sobre los procesos de producción, tiene que ser desde afuera, desde lo más exterior hacia lo más interior. Lo más exterior sería la limpieza de todas las áreas de producción y lo más interior sería la limpieza de la materia prima. Entonces, tiene que haber una buena higiene, en este caso, de las áreas de producción, de las áreas de sacrificio y de las áreas que van a estar en contacto con este tipo de productos. Para lo que es ordeño, limpieza de las ubres, evidentemente, si es que están también con mastitis, separarlas. Esto lo verán más a fondo en procesamiento de lácteos. En huevos no se recomienda mucho esto de lavado, particularmente porque, como les había mencionado en algún punto,
el agua al migrar de afuera hacia adentro por estos microporos que tiene la cáscara, podrían llevar de por sí cierta contaminación. Entonces, no se recomienda en este sentido, pero sí una buena higiene en las áreas donde están estas gallinas ponedoras. Y para lo que serían especies marinas, pues evidentemente solo pescar, solo atrapar especies en áreas que están alejadas de sectores urbanos, alejadas particularmente de de las vías finales donde van a parar estas aguas servidas, estas aguas, digamos, de desecho de los pueblos de la ciudad, en este sentido, ¿vale? Entonces, dejemos hasta ahí. El día viernes revisamos mecanismos de biodeterioro y pues nada, esto sería todo por el día de hoy. No sé si quedan preguntas, inquietudes acerca de lo que acabamos de revisar o de la prueba en sí.